Cadena perpetua para delitos de feminicidio. En este reportaje te mostramos la lucha de familiares de personas que han sido víctimas de feminicidio y que buscan que el proyecto de ley 7044, propuesta del actual congresista Arlet Contreras, sea aprobada. Cindy Arlet Contreras Bautista, abogada de profesión, activista feminista y actual congresista de la República, es una de las figuras representativas de las mujeres en la política. En el 2015 fue víctima de violencia de género y desde entonces no ha parado en su lucha por defender a las mujeres. El proyecto de ley 7044 propone modificar el artículo 108b del Código Penal para incorporar la condición de desaparecida como agravante del delito de feminicidio. Además, busca incrementar el tipo penal base de este delito a 35 años e imponer la cadena perpetua cuando se produzca cualquiera de los agravantes del tipo penal. El colectivo Familias Unidas por Justicia realizó un plantón en los exteriores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para exigir justicia y sobre todo ser escuchadas, donde la congresista cumplió el rol de intermediaria para ser atendidas. La mayoría de los casos de los miembros del colectivo permanecen en investigación e incluso con prisión preventiva. Por tal motivo, apoyan a que la ley 7044 sea aprobada. Es un proyecto de ley en realidad, que se ha presentado de manera reiterativa porque a inicios del año pasado, en la primera legislatura presenté dos proyectos de ley. Presenté tres proyectos de ley. Uno, para priorizar el retiro de los agresores de los domicilios compartidos con sus víctimas, ¿no? Fortalecer las medidas de protección en ese sentido. Dos, sobre la aplicación de los procesos inmediatos como regla general y no algo excepcional en los casos de violencia flagrante, de acuerdo a la ley 30364, y también en casos de feminicidio flagrante. El tercer proyecto fue respecto a la aplicación de la cadena perpetua en todos los casos de feminicidio agravado, independientemente de que concurran 2, 3, 10 o un agravante, ¿no? Entonces, de lo que se aplica ahora en la comisión del delito con 2 agravantes, te basta una sola agravante para que se pueda sancionar con cadena perpetua. De todas maneras, tenemos lamentablemente el mismo desenlace. Mujeres asesinadas, independientemente a saber las formas de cómo fueron asesinadas. Pero ha sido aprobado en el Pleno Mujer, que también ha sido impulsado desde mi despacho, los dos plenos mujeres, ha sido aprobado en el segundo Pleno Mujer. El Ejecutivo lamentablemente lo observó y al momento tenemos esa autógrafa observada, y yo lamento mucho, la verdad, porque es injusto, ¿no? Es injusto darle la espalda a las mujeres. La dilatación de los procesos termina revictimizando a las víctimas de la violencia y a sus deudos, ¿no? A sus familias. Mientras más largo sea, más es el sufrimiento, ¿no? El dolor mientras continúes en ese proceso. El colectivo Familias Unidas por Justicia, liderado por Sandy Evangelista, se reunió a las afueras del Ministerio de la Mujer para expresar las diversas necesidades que atraviesan como familiares de las víctimas, ya que buscan la asistencia legal, psicológica y seguridad en el proceso para que así adopten medidas de protección por potenciales ataques de parte del agresor y se haga justicia en todos los casos. Esta es una responsabilidad del Estado, prevenir la violencia contra las mujeres, pero no lo hace. Y lamentablemente seguimos viendo casos de violencia, casos de feminicidio, violación sexual, desapariciones y más, que
y nos sentimos preocupadas porque en este contexto igual seguimos siendo invisibilizadas, seguimos siendo desatendidas y pareciera que todas nuestras voces, nuestras vidas, nuestras familias, nuestro dolor y sufrimiento no se comprendieran. Y cuando no lo hace un ministerio que debería de respaldarnos y representarnos, pues nos duele más. Nos duele más. Yo sé que muchas de ustedes han acudido muchas veces al Ministerio de la Mujer y no siempre han obtenido la mejor respuesta ni la mejor atención. Y lo sabemos. Y así como yo lo sé, lo saben también quienes trabajan en este ministerio. Eso hágale saber a la ministra. Y para ustedes, señores, que son los profesionales, para las familias que seguimos en esta lucha, para el Congreso, ayúdenos en esto. Hagan algo, porque ahora yo jamás en mi vida me imaginé que yo podía sufrir una de estas cosas. Y no importa el apellido, no importa dónde estés sentada, no importa si tienes dinero, no importa si eres blanco o negro, a la hora que nos toca, nos toca. El proyecto 7044 es la recopilación de los dos proyectos que se habían presentado antes, que busca, uno, priorizar los procesos para que estas sean atendidas de manera rápida, de manera oportuna y célere, bajo la figura de procesos inmediatos, en casos de flagrancia. Eso, la aplicación de procesos inmediatos en casos de violencia flagrante y de feminicidio flagrante. Lo otro, la aplicación de la cadena perpetua en todos los casos de feminicidio agravado. Cuando digo agravado, cuando incurra cualquier agravante, así sea una agravante, dos agravantes, tres, todas las agravantes, no sé, en todos los casos de feminicidio agravado o un agravante, la aplicación de la cadena perpetua, ¿no? Entonces ahí hacemos un incremento de sanción para los feminicidas y además le quitamos beneficios penitenciarios que algunos ya les habían quitado, ¿no? Algunas figuras antes, pero también aquí hacemos la ley más estricta en el sentido de que ni siquiera podrían contar con derecho a gracia, amnistía, indulto y ningún tipo de beneficio penitenciario. Ninguno, ¿no? Y también, por último, la inclusión, ¿no?, de la condición de desaparecida de las víctimas de feminicidio como un agravante en el tipo penal, ¿no? Sabemos que se han incrementado los reportes de mujeres desaparecidas, o es que en realidad recién le prestamos tanta atención también, ¿no? Y que muchas de estas mujeres que son desaparecidas terminaron siendo asesinadas y solamente encontramos sus cuerpos, ¿no? Ya que ellos no pueden superar la muerte de su madre. He tratado por todos los medios de que mi hija obtenga justicia. Gracias a Dios y a las personas que me ayudaron para conseguir una cadena perpetua. Pero lamentablemente en nuestro país no se cumple. Este señor tuvo opción apelada. Este día lunes, 14 de junio, es su vista de la causa donde van a determinar si le anulan, le rebajan su condena de cadena perpetua. Verse resuelto de manera pronta, de manera oportuna, con celeridad, termina siendo un proceso de larguísimos años, ¿no? Y no hay peor sensación para una víctima o para sus familias el de sentir impunidad, ¿no? Sentir esa dejadez de parte del Estado, esa falta de interés, esa indiferencia de parte del Estado y de sus agentes,
frente a la transgresión de sus derechos, ¿no? Este colectivo fue elaborado con el fin de hacer cumplir los derechos de todas las víctimas de feminicidio y de alzar la voz por todos los casos que no han sido escuchados. Esto con el propósito de que el agresor cumpla con una sentencia y le caiga todo el peso de la ley. Nos falta muchísimo en el país, y a mí me apena que tengamos muy poca representación con real sensibilidad y conocimiento sobre el tema para poder abordarlo, ¿no? Porque una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y creo que necesitamos más personas con disposición a hacer las cosas para cambiarlas. Este proyecto de ley que se encuentra en la Comisión de la Mujer y Familia es vista como una esperanza para tantas personas que continúan en la lucha. Sin embargo, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial han emitido opiniones en contra ante la propuesta legislativa.